Si no me desmuteo no van a escuchar, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Hoy estamos aquí con Néstor Camino. Esta va a ser la segunda charla para todo público, que es organizada por la reunión anual, en este caso la número 63 de la Asociación Argentina de Astronomía, y se encuentra también dentro del marco de las actividades que se están llevando a cabo por los festejos de los 150 años del Observatorio Nacional Argentino, que hoy conocemos como Observatorio Astronómico de Córdoba, ¿sí? Y para algunos de nosotros más familiarmente es el OBSE o el OAC. En esta oportunidad es un placer para mí entonces presentarles esta charla a Néstor Camino, que es el orador que vamos a tener, que ha sido en algún momento referente, hoy podemos decir que es colega y también amigo de largos años en esta función de la divulgación, y él con mucho más autoridad quizás que yo. Y entonces, simplemente para que lo conozcan un poquito, vamos a mencionar algunas de las actividades que ha estado llevando a cabo Néstor. Néstor vive en Esquel, en Chubut, en la Patagonia, un lugar sumamente lindo, muy particular, un cielo también muy precioso, nada que ver con el cielo de Córdoba, así que todos aquellos que puedan llegarse hasta Esquel, los invito, que van a quedar realmente maravillados con la ciudad, con la calidad de la gente, realmente te hacen sentir como en casa. Bueno, yendo un poquito más a la parte académica quizás, Néstor es profesor en físico-matemática y es doctor en ciencias en educación. Esto lo ha realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es también licenciado en astronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, también de La Plata, y el trabajo de tesis que realizó en Ciencias de Educación se titulaba Génesis y evolución del concepto de gravedad, construcción de una visión del universo. Es además profesor en las cátedras de investigación 1 y 2 del profesorado y la licenciatura en Ciencias de Educación de la Facultad de Humanidades de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y es además profesor en el espacio curricular Astrofísica y Exploración Espacial en sexto año de la orientación en Ciencias Naturales del Colegio Salesiano también de Allí de Esquel. A su vez, es investigador independiente de CONICET dentro del área de la educación, desarrollando el plan de acción cuyo título es Visiones de Mundo y Propuestas Innovadoras para la Didáctica de la Astronomía. Néstor es también responsable de la Coordinación Nacional de la Enseñanza de la Astronomía dentro de la Asociación Argentina de Astronomía y de la Oficina para la Astronomía y la Educación dentro de la Unión Astronómica Internacional. Su especialidad es la investigación en la didáctica de la astronomía, habiendo publicado varios artículos y participado y dirigido proyectos de investigación e innovación educativa. A su vez, realiza sistemáticamente acciones de divulgación científica hacia la comunidad en general y ha producido además muchas publicaciones dirigidas especialmente a docentes y a chicos, a estudiantes, sobre su especialidad, a través de las acciones del complejo Plaza del Cielo, un lugar para jugar y aprender con la astronomía. Bueno, les voy a contar un poquito cuál va a ser la modalidad de la charla y los pasos que vamos a seguir. En principio, le vamos a dar lugar a Néstor para que realice su exposición. Si hay alguna duda que ustedes tengan, la pueden levantar su mano, y de esa manera, si en algunos casos en los que esa duda sea muy puntual, la podremos resolver momentáneamente, y si no, la dejaremos para el final de la exposición. También podrían volcar la pregunta a través del chat, así vamos viendo si podemos interrumpir a Néstor en su presentación o si esa la dejamos para el final de la charla, ¿sí? Así no nos distraemos tanto. Y nuevamente también está abierto el canal de YouTube del observatorio, a través del cual estamos transmitiendo la charla de Néstor, así que también por allí pueden dejar sus inquietudes o algunos comentarios que tengan al respecto. Dicho esto, entonces, los dejo con la charla de Néstor Camino. Un placer y un gusto tenerte acá con nosotros nuevamente, Néstor. Gracias, Mónica. Y bueno, muchas gracias a la Asociación Argentina de Astronomía y a los organizadores de la reunión por
por permitirme estar en este evento, y para mí es una alegría y un honor ser parte de los festejos del 150 aniversario, porque es realmente, es para todos los de esta comunidad una gran alegría. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, Bien. se escucha perfecto, Néstor. Vamos a pasar a la pantalla y ustedes me van diciendo si se ve todo bien. Perdón. Ahí. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, la idea de esta charla, que si bien ya hace 2 años que estamos en pandemia y que nos hemos acostumbrado a todo virtual, yo siempre aclaro que estas charlas a mí me gusta estar en presencia con quienes la compartimos, y poder ir y venir y preguntar mientras que está pasando, y vernos personalmente a ver qué reacción hay a cada cosa. Así que bueno, ustedes sabrán comprender que esto sería mucho más divertido si estuviéramos todos en un salón y interactuando realmente. Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, porque cuando uno plantea preguntas, plantea algún tipo de situación como para permitirse pensar cosas, eh, no está bueno esperar tanto tiempo hasta el final como para poder interactuar. Así que la idea es que esta charla es para permitirnos pensar algunas cosas, en particular esta pregunta que es: ¿cómo es que saben los astrónomos lo que saben? Y de esa manera, lo primero que nos vamos a preguntar es: ¿qué tiene de especial la astronomía? De las muchas cosas especiales que tiene, a mí me gusta pensar que la astronomía es una disciplina que, anclada en una cierta posición del espacio y en un cierto periodo de tiempo, debe construir conocimiento sobre el todo, o sea, sobre el universo, sin acceder a ello más que por lo que recibimos a través de los principales agentes físicos en el universo a gran escala, como es la luz, las partículas y ahora descubiertas las ondas gravitacionales. Es decir, esa es la misión de la astronomía, esa es la función de los astrónomos. Estamos quietitos acá en la Tierra en un breve periodo de tiempo, porque a los fines astronómicos la vida de una persona es cortita, la vida de toda la civilización que hemos producido conocimiento astronómico también es cortita, o sea que a los fines de la historia que queremos contar del universo, todo lo que hemos hecho los seres humanos en la humanidad es cortito. Y de eso tenemos que construir conocimiento del todo. Entonces, si bien estamos dentro del campo de las ciencias naturales, nos separa varias cosas, no solamente los objetos de estudio, sino que no podemos manipular objetos, no podemos viajar a reconocerlos in situ, no podemos tomar muestras, guardarlas y después estudiarlas, no es posible controlar variables, no podemos modificar las condiciones iniciales de algún proceso, ni tampoco provocar situaciones experimentales ad hoc, ni repetirlas luego a discreción. Entonces, con esta forma tan restringida de trabajo, ¿cómo es posible medir cantidades de las magnitudes, o sea, temperaturas, longitudes, etcétera? ¿Cómo puedo contar la evolución en el tiempo de las cosas? Tiempos que son astronómicos. O sea, nunca jamás vamos a poder realmente vivir esa evolución para, por lo menos, ver si lo que contamos es más o menos correspondiente con la realidad. ¿Cómo podemos afirmar la validez de ciertas explicaciones? Es decir, ¿cómo podemos construir conocimiento científico asociado al universo con tantas restricciones? ¿Cuáles son los fundamentos entonces que tenemos? ¿Qué supuestos damos por hecho para considerar qué cosas son lo universal, y para luego afirmar que, aunque nunca estuvimos ni estaremos en los lugares que estudiamos, sabemos de qué se trata y cómo funciona la cosa? Bueno, este es el planteo. Lo que voy a contarles necesariamente es incompleto, ya se van a dar cuenta por qué, y quienes han estado en los 3 primeros días de la reunión, mucho más se van a dar cuenta por qué, pero el tema es que la pregunta vale, y este preliminar vale para todos los ejemplos que uno puede imaginar. ¿Por dónde empezamos? Y bueno, quizás preguntándonos por lo más obvio. Lo más obvio es que tenemos que preguntarnos por qué razón damos por hecho que las cosas del mundo físico funcionan del mismo modo en mi casa que en la casa de un vecino.
Eso está dado por hecho, pero no debería estar dado por hecho. O sea, si yo no conozco la casa del vecino, yo no debería suponer que lo que hago en mi casa y funciona en mi casa, yo voy a la casa del vecino y funciona. Yendo a la actividad experimental, por ejemplo, en cualquiera de las disciplinas que conocemos, ¿por qué yo tengo que suponer que un laboratorio de Argentina funcionan las cosas del mismo modo que un laboratorio en China? Lo que quiero que quede claro es que lo que nos estamos preguntando es por qué a priori yo considero eso. ¿Por qué consideramos que siempre lo nuevo está sobre lo viejo? ¿Por qué el tiempo funciona así? Esa expresión, en esta foto de la luna, esta foto, que es muy hermosa, es casi una línea de tiempo en sí misma, porque si yo considero que lo nuevo sobre lo viejo, yo puedo considerar alguna vez hubo un gran impacto que formó parte del cráter grandote este. Luego hubo, no sé en qué orden, pero pudo haber habido otro impacto que rompió parte de la cresta del cráter, pero luego hubo un flujo de lava que destruyó una mitad de la pared del cráter y llenó el resto. Y cuando esto estuvo solidificado, después vino otros impactos menores que también hicieron sus cráteres. O sea, la foto, si yo doy por hecho que lo nuevo está sobre lo viejo, la foto ya me cuenta una línea de tiempo. La pregunta es por qué doy por hecho que lo nuevo está sobre lo viejo. Y por qué, en otro orden, por qué estar por detrás significa estar más lejos. Simplemente porque así funcionan las cosas. O sea, por eso decíamos que es lo más obvio. Porque en toda la vida que hemos llevado en este planeta, nunca las cosas funcionaron diferente a lo que acabamos de decir. Entonces, lo damos por hecho. Y después podemos elucubrar eh, teorías físicas de por qué, si el universo es isótropo, homogéneo, etc. Pero en principio, a los fines de lo que yo quiero mostrar, siempre funcionó así y yo estoy habilitado a seguir funcionándolo así, nada más que extendiendo el campo de aplicación. ¿Cómo puedo entonces ahora empezar a hacer esas asunciones sobre tiempos y lugares a los que no podemos acceder? Entonces tendremos que tomar ciertas decisiones. Asumir que algunas afirmaciones son válidas y luego evaluar si la cosa funciona así para el universo bajo estudio. O sea, yo voy a aplicar estas y alguna más que veremos a todo el universo. ¿Por qué? Porque en mi casa funcionaba la cosa así y durante toda la historia de la humanidad ha funcionado así. Una de las primeras cosas que la gente se preguntó, estamos hablando de hace varios siglos, es cómo dimensionar el universo. Cuando empezó a gestarse una explicación que hoy podríamos llamar científica, la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo está conformado? Etcétera. Los eclipses del Sol brindaron la posibilidad de afirmar que la Luna está más cerca de la Tierra que el Sol, porque la Luna le pasa por delante al Sol. Entonces el Sol está por detrás. Los 5 planetas visibles, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, no solamente están más lejos que la Luna, sino que a su vez estaba la relación de que lo que se mueve más lento está más lejos. Y las estrellas, bueno, eran otro tipo de entidades en aquel momento. De hecho, planetas y luna, todas pasaban por delante de las estrellas, o sea que estaban ubicadas en el límite del universo. Ahora, ¿cómo estimar la relación de distancias entre el Sol, la Tierra y la Luna? Y una primera estimación es construirla cuando están vinculadas de alguna manera estos 3 cuerpos, siempre sobre fenómenos que uno maneja, entre comillas. Entonces los primeros intentos fueron de Aristarco, a caballo entre el 4 y el 3 de antes de Cristo. Aristarco necesita vincular al Sol, la Luna y la Tierra y medir tiempos y ángulos durante las fases y los eclipses. Acuérdense que todo esto es a ojo desnudo. Y entonces, ¿qué conocemos muy bien? Son las fases de la Luna. Entonces Aristarco hace este esquema. ¿Se ve la flechita del cursor? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿El mouse? Sí, Néstor, se ve. Si nosotros estamos acá en la Tierra, si el Sol estuviera a una distancia infinita, el ángulo θ sería 90. O sea, porque esta hipotenusa sería infinita y el ángulo sería 90. Claramente no lo es, o sea, primero se supone que no,
Ahí hay una primera suposición que es no darle al Sol una distancia infinita, y entonces lo que Aristarco hacía era tratar de medir en los cuartos, exactamente cuando la Luna tiene el terminador, que se ve como una línea recta perfecta, tratar de medir el ángulo tita le daba más o menos 87 grados, está claro que este dibujo no está a escala, ¿no? Es indicativo nada más, y por consiguiente si uno hace la relación entre estas tres catetos, da que el Sol estaba unas 20 veces más lejos de la Tierra que la Luna. O sea que esta distancia Tierra-Sol era 20 veces más lejana que la distancia Tierra-Luna. Los valores de hoy son 89 grados 51 minutos y casi 390 veces más lejana. O sea que Aristarco subvaloraba ese tamaño, pero fue la primera vez que se dio un tamaño relativo. Ahora, esto es relativo. ¿Qué significa? Que no midió tantos miles de la unidad de longitud que hubiera en aquel momento. Acá era más veces que. O sea, todavía era una relación. Pero esta conclusión también llevaba a la cosa muy clara, que es que el Sol es mucho más grande que la Luna. Porque si está 20 veces más lejos que la Luna y en los eclipses totales la Luna tapa exactamente al Sol, se supone entonces que el Sol es mucho más grande por estar mucho más lejos para que el diámetro angular se vea igual. Así que piensen que además en la época estaba la ciencia de aquel momento estaba impregnada de esferas y circunferencias, eran las formas bellas y perfectas, las relaciones eran euclídeas, la luz se propagaba en línea recta y no había demasiadas complicaciones en cuanto a suposiciones extrañas. Era muy sencillo, pero muy creativo. Aristarco también estimó un poco mejor esta distancia en cuanto a tratar de ver la relación de tamaños entre la Luna y la Tierra, haciendo la asunción que en un eclipse, que el cono de sombra de la Tierra es un cilindro. O sea, él sabía que no, pero a los fines prácticos estima que cuando la Luna corta el cono de sombra de la Tierra, al menos en esa distancia, la forma del cono de sombra se puede aproximar a un cilindro. Y estima, más o menos, que en los eclipses más largos totales de Luna, la Luna entra 3 veces, más o menos, en ese cono de sombra. Sabiendo cuál es el movimiento propio de la Luna en el cielo, por haberlo medido a través de cuánto tiempo tarda la Luna en tapar una estrella y luego destaparla, calcula, más o menos, que uniendo los tiempos, haciendo la aproximación del cono de sombra como un cilindro, que la Tierra es un tercio que el diámetro de la Luna, perdón, es un tercio del diámetro de la Tierra. Más o menos. Sabiendo el diámetro angular y habiendo estimado por el método anterior las distancias, saca que aproximadamente la distancia de la Luna a la Tierra son unos 63 radios terrestres. Hoy día tenemos 60 de valor, el cotidiano, digamos, más o menos a 384.000 kilómetros, ¿no? Y que el diámetro de la Luna es 31,5, bueno, acá está, y la Luna sería 0,27 de la Tierra, más o menos. Las estimaciones son muy buenas, ustedes piensen que esto es hace 24 siglos. A ojo desnudo, sin hacer demasiada cosa rara, ¿no? Entonces hay un montón de decisiones, lo que yo quiero que tratemos de ir teniendo en cuenta, cuántas decisiones, cuántas asunciones se fueron tomando para estas estimaciones. Pero siguen siendo relativas, es decir, es más grande que, no dicen cuánto. Entonces lo que pasa es que dependía del tamaño de la Tierra. Cuando Eratóstenes, un poco décadas después, determina con su famoso ya método el radio terrestre, luego Hiparco repite los trabajos de Aristarco y encuentra los valores muy buenos de tamaño de la Tierra por Eratóstenes, tamaño de la Luna, distancia Tierra-Luna, distancia
Tierra-Sol y tamaño del Sol. ¿Cuáles de estas decisiones seguimos teniendo como hechos y seguimos usando todo el tiempo sin pensarlas, sin replanteárnoslas, sin tomar conciencia de ellas, y cuántas en el trabajo científico, tanto en las aulas de todos los niveles educativos? Acuérdense siempre que yo, por mi trabajo, voy a hablar siempre de educación. O sea, no solamente de cuestiones científicas astronómicas, sino también voy a hablar de cuestiones científicas de educación. Una cosa que resulta medio mágica, siempre cuando te la cuentan, es cómo hicieron para medir, para estimar la precesión. Y la cosa es que el método que se hacía en aquel momento, no para medir precisión, sino se estudiaban los eclipses, era cuando un eclipse total de luna ocurría en equinoccio de marzo, o sea, el Sol en lo que llamamos el punto vernal, o sea, no ascendente, pasando del hemisferio sur al hemisferio norte, para el hemisferio norte, obviamente, bueno, en general, si el Sol está en el punto vernal, en gamma, su sombra está diametralmente opuesta, o sea que estaría en el gamma prima, o lo que llamamos Libra, si se quiere. Entonces, cuando había un eclipse de luna en equinoccio, el centro de la sombra de Tierra era el antisol. Si en ese momento, si exactamente fuera que el Sol estaba en el equinoccio, o sea, en el punto de cruce entre el Ecuador y la eclíptica, el antisol está en el otro corte, y entonces se podía estimar la distancia de algunas estrellas muy conocidas hasta ese punto. Esas eran longitudes, con una diferencia de 180 si uno quisiera medirlas a través del punto gamma. Entonces, cuando hay un eclipse, se miden estas diferencias, estas distancias que son longitudes al punto al antisol, y lo que hace Hiparco es estudia las estrellas Pica, Alfa, Virgo, y nota que con una observación similar de 150 años atrás, la longitud que se mide es diferente. Entonces, lo que se corre es el punto, el antisol, o sea, lo que se corren son los nodos. Por consiguiente, lo que ahí estima Hiparco es que hay un fenómeno a gran escala que se llama precesión para nosotros, en el sentido de que las longitudes cambian respecto de mucho tiempo atrás. Entonces, si esto es 150 años y lo que Hiparco estimó respecto de Timocharis, que era el anterior medidor de este fenómeno, 2 grados en 150 años, si ustedes hacen la cuenta, da más o menos 27.000 años, que es lo que estimamos que es el periodo de la precisión. Acá hay un factor muy importante, además de un montón de suposiciones, que es que pedagógicamente muchas veces se dice, sí, Aristarco vio un eclipse de luna, alguien vio un eclipse de luna, se dio cuenta que era curvo y en la sombra curva, la Tierra es esférica. Y Aristarco vio un eclipse de luna y midió no sé qué cosa, sacó los tamaños. Y Parco vio una noche a no sé quién y estimó la precesión. Bueno, jamás el trabajo de un astrónomo es así, ni los de antes ni los de ahora. Ustedes piensen que estos fenómenos no se pueden determinar en una noche feliz de observación, o cuando dicen, sí, Galileo miraba no sé qué y estimó tal cosa. Galileo se pasó la vida mirando el cielo, y de ahí saca sus conclusiones. Hoy día los astrónomos hacen también lo mismo, nadie trabaja solo ni rapidito. Galileo entonces lo que hizo fue empezar a usar su telescopio para observar el cielo, y mirando la luna se dio cuenta que exactamente en los cuartos, en la zona de no luz, definida por el determinador también recto, se daba cuenta que había puntos de luz. Y él, por considerar que la Tierra era un cuerpo similar a la Luna, ese fue uno de los primeros conflictos, interpreta que son cúspides de montañas que aún ven el Sol cuando en su entorno ya el Sol se había puesto. Entonces lo que hace es, yo lo voy a ver si se puede ver bien acá, cuando nosotros miramos de frente una luna en cuarto, estamos mirando perpendicular al plano que forman el Sol y la Luna. Entonces yo puedo estimar claramente que
del punto B, o sea, del cenit, diríamos en este caso, de la Luna, hasta la cúspide de la montaña, esa distancia yo puedo estimarla respecto del radio de la Luna que vemos. Es decir, esto de acá hasta acá versus esto de acá hasta acá. Díganme, por favor, Mónica, ayúdame si se va entendiendo. Pero entonces yo tengo BC, lo tengo, porque lo estimo como proporción, como parte del radio. Pero ya tengo el radio, porque es AB. Entonces, simplemente por Pitágoras saco CA, saco la hipotenusa. Pero entonces, si quiero saber el cálculo de la montaña, lo que hago es a la hipotenusa, CA, le resto el radio de la Luna, y ya tengo la altura de la montaña. La ventaja de Galileo es que para la época de Galileo, gracias a Eratóstenes, Hiparco y Aristarco, ya el radio de la Luna se conocía. Entonces, Galileo estima una altura de montaña muy adecuada para un objeto como la Luna. Fíjense que no hay más que Pitágoras y mucho ojo y mucho tiempo y mucha creatividad. Mucho más acá, necesitamos medir distancias más lejanas. Y como dijimos antes, que lo que está más atrás se mueve más lento y lo que está más adelante cambia respecto al fondo más evidentemente, según cómo se mueve el observador, este fenómeno le llamamos la paralaje. Y entonces estaba claro que una estrella muy cercana a la Tierra y al Sol, al sistema Tierra-Sol, estando la Tierra en posiciones extremas de su órbita, por proyección, esta estrella roja contra el fondo de estrellas, en este caso se vería, estando acá, se vería contra el lado izquierdo de este panelcito, y estando acá se vería contra el lado derecho del panelcito que representa las estrellas fijas bien al fondo del cielo. Eso era Copérnico lo dijo eso, pero no se podía de ninguna manera medir porque no había instrumentos adecuados para semejante sutileza. Eso es porque en la época de Copérnico se pensaba que el universo era bastante más chiquitito que lo que consideramos ahora. Recién a principios del siglo XIX, después que se habían inventado los grandes telescopios y los grandes mejores telescopios, recién se pudo determinar principios del siglo XIX. Pero esto dependía de la distancia Tierra-Sol, el método. Por consiguiente, había que medir la distancia Tierra-Sol. Y ese fue uno de los objetivos más importantes de la astronomía de fines del siglo XIX, que era la determinación de la base de observación. Se decía que la unidad astronómica, o sea, la distancia Tierra-Sol, de la cual dependía toda la escala de distancias, era la llave del mundo, o la medida del sistema del mundo. Bueno, de nuevo, el método es observar un tránsito. El método requiere de poner en relación objetos y procesos. Entonces, el método requiere de observar desde distintos lugares del planeta Tierra el tránsito de Mercurio por frente al Sol. Tránsito que no ocurre todos los días, ocurre más o menos pocas veces por siglo, y entre 2 veces por siglo, por ejemplo, separadas unos cuantos años entre cada tránsito, o sea que había que verlo y no fallar. Hubo un montón de intentos, la historia es muy interesante. Lo que quiero mostrar acá, no tenemos tiempo de contar esto, pero el hecho es, según la latitud del lugar, se ve un trazo de Venus a través del Sol, en una latitud y en otra distintos. Y según la longitud geográfica, se ven tiempos de contacto entre el disco de Venus y el disco del Sol distintos. Haciendo unas cuestiones trigonométricas, se puede calcular la distancia Tierra-Sol. Esta es la herramienta más importante para medir distancias, por mucho tiempo fue, y todavía hoy sigue siendo de otra manera. La otra cosa que estamos suponiendo, cuando hablamos de cómo sabemos estas cosas, es cómo podemos afirmar de qué están hechas las estrellas. Bueno, lo primero, entonces, es asumir que si los componentes de la materia son los mismos en todo el universo, o sea, si cuando yo digo sodio, no es que el sodio del salero de mi casa es diferente que el sodio del Sol o de, no sé, Andrómeda, sino que hay toda una decisión ahí, decir, es el mismo en todas partes. Muy bien. Y si además digo que en las mismas condiciones se comporta igual, entonces yo puedo asumir que
la luz de sodio que emite este farol de mi ciudad, con la luz de sodio y su correspondiente espectro que emite cuando quemo sodio en un laboratorio, es el mismo sodio que está en el Sol y en el resto del universo. Esta es una decisión muy importante. O sea, si yo entonces yo digo que si la luz que me llega es la misma y tiene las mismas características que la que tengo en el laboratorio, bueno, afirmar que allá, lejos, donde nunca estaré, hay ese elemento, ese material, con esa temperatura, y después un montón de sutilezas a partir del espectro que analicemos, con tal rotación de la estrella, con tanta gravedad, con campos magnéticos, lo que ustedes quieran. Entonces, esta es una de las asunciones más fuertes que tenemos, que es que las leyes físicas tienen validez universal para todo tiempo y espacio, y que a su vez la materia es la misma en todo tiempo y espacio, en todo el universo. Insisto, podría ser distinto, nadie nos dijo que sí, lo que pasa es que nosotros no lo sabemos y lo asumimos. Esa es la base de confiabilidad que estamos trabajando. En ese sentido, las estrellas y un montón de otros objetos, astronómicos y otros que no, pueden ser considerados como fuentes emisoras de luz, de radiación electromagnética, y se modelizan a partir del cuerpo negro, que es la curva que determina Planck en 1900, y ahí podríamos decir que es donde arranca la cuántica, ¿no? Es decir, yo hoy cuando veo una estrella, lo que asumo, para decir un montón de cosas de la estrella, es que es un cuerpo negro. O que, no que es, pero que a los fines prácticos funciona como un cuerpo negro. Entonces, del análisis espectral de la luz emitida por las estrellas, yo puedo determinar, a partir del modelo, puedo determinar su temperatura de la superficie, y otras variables, pero en particular temperatura, luminosidad, radio y masa, están todas vinculadas a partir de varias leyes que se van generando a partir de estos modelos, y que, si ustedes van hilando, vinculándolas unas con las otras, están todas relacionadas a través de lo que hoy llamamos el diagrama de Hertzsprung-Russell. Pero entonces yo hoy puedo mirar una estrella, verle el color, analizar su luz, etcétera, y puedo deducir un montón de cosas, hablando como si fueran como si yo estuviera ahí probándola. Eso nos lleva a la otra cosa, que es que otra cosa que asumimos es que si una fuente de luz se aleja, su brillo disminuye. Eso que lo conocemos todos los días de lo cotidiano, le damos validez universal además. Entonces lo que sabemos es que una fuente primaria natural, en este caso es una vela, si yo la alejo, su intensidad lumínica vista por mí cada vez es menor. Y eso tiene una variación que va con la inversa del cuadrado de la distancia entre la fuente y el observador. En este ejemplo, este dibujito es el A, el segmento A puede ser una superficie testigo, puede ser un telescopio, puede ser mi ojo, puede ser cualquier cosa. Pero en principio, a medida que la fuente se aleja, el testigo A está recibiendo menos cantidad de energía por luz, diríamos, y por consiguiente yo la veo menos intensa, su brillo es menor. ¿Cómo hacemos entonces para llevar velas por todos lados? Bueno, obviamente lo que asumimos es que las estrellas son las velas, y asumimos además que son patrones luminosos y que todas las estrellas del mismo tipo son idénticas. Esa es una primera asunción muy gruesa. Después sabemos que no, pero la asunción es esa. Entonces, comparando el brillo patrón, lo que sería la magnitud intrínseca de ese tipo de estrella, con el brillo que vemos, sabemos que la diferencia es la distancia. Si no estamos hablando de que si hay polvo en el medio, todas esas cosas, en principio después se complica la cosa, ¿no? Pero el razonamiento básico es, si yo tengo una fuente patrón, sé cuál es su intensidad lumínica, su luminosidad, diríamos. Y yo la alejo, la veo cada vez más débil. Entonces, el único factor, porque la estrella es inmutable, digamos, las estrellas inmutables son todas las de este tipo, son todas iguales, y entonces, lo que yo digo es que si cambió su luminosidad es porque se alejó o porque se acercó. Y hay muchas formas de hacerlo, pero las dos más habituales son
considerar estrellas bien conocidas, dar por hecho cuál es su luminosidad intrínseca, la magnitud absoluta, y luego compararla con el brillo que se detecta desde la Tierra, lo que llamamos magnitud aparente. De la relación de ambas se saca la distancia a la que supuestamente está. Y hay dos, básicamente. Las estrellas cefeidas, que son un tipo de estrella variable, que tiene un periodo muy particular, muy bien definido, y hay una relación que se llama periodo luminosidad, que la desarrolló, la encontró, la generó, no la generó, sino que la sistematizó Henrietta Swan-Leavitt a principios, más o menos, primera mitad del siglo XX, que es que si las cefeidas tienen, el periodo de las mismas tiene distinta luminosidad, o sea, los distintos periodos tienen distinta luminosidad. Y esa relación se puede determinar con, parece ser que la física de las estrellas estas es muy confiable en el sentido que es una recta muy precisa, entonces si yo sé que brilla tanto, sé qué periodo tiene, o viceversa, si le mido el periodo, sé cuánto tiene que brillar intrínsecamente. Entonces lo que se hace después es, ¿y cómo la veo aparentemente? ¿Qué brillo aparente tiene? Le mido la variación de brillo. Esa variación de brillo es la misma para la estrella, con eso saco la magnitud absoluta, comparo con la magnitud aparente y tengo una estimación de la distancia. Y la otra es un poco más catastrófica, son supernovas de tipo 1A, que son estrellas de un tipo que tienen una explosión catastrófica y que parece ser que todas las de este tipo, su máximo brillo es común. O sea, llegan a un brillo máximo y no pasan nunca, ni son ni más débiles ni más brillantes. Entonces, si yo las veo, descubro una supernova de este tipo y mido el brillo máximo, sé de qué tipo es, entonces sé a qué distancia va a estar y eso es otro patrón. La diferencia es que como las supernovas son mucho más luminosas que las cefeidas, las supernovas son patrones de luminosidad que me permiten ir mucho más lejos. Con las cefeidas podemos ir hasta galaxias cercanas, con las supernovas mucho más lejos aún. Pero en todos los casos necesito aparear estos métodos con métodos conocidos. Es decir, no es que son métodos absolutos. Así que en esta secuenciación, tanto como Aristarco empezó con la Luna, después Eratóstenes, Hiparco, etc., la paralaje, etc., lo que importa es encontrar dónde tengo una cefeida en una zona donde yo puedo medir paralajes estelares. Cuando entonces puedo usar los dos métodos y los comparo, a partir de ahí calibro, se llama, el método de medición de distancias por la cefeida. Y me fui más lejos. Y después tengo que encontrar cefeidas al lado de supernovas y así sucesivamente. Después si en las preguntas algún astrónomo me va a ayudar a profundizar si hay alguna duda sobre esto. Entonces, ¿qué pasa cuando asumimos tantas cosas? Cuando uno se acostumbra a asumir tantas cosas y ya está, así son, ¿por qué me las voy a preguntar si funcionan siempre? Y funcionan bien. Entonces lo que uno va olvidándose es qué pasaría si ese supuesto no se cumpliera. Entonces una de las preguntas que vamos a ir haciéndonos es, cuando uno no permite preguntarse por los supuestos se anquilosan y terminan siendo un obstáculo para nuevas cosas. Entonces van dos o tres ejemplos. Esta foto de las nubes de Magallanes. Nosotros las vemos hoy con un supuesto, pero hace 500 años se las veía con otro supuesto. Entonces, nosotros suponemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Entonces nosotros interpretamos que estas galaxias están a 160.000 años y que lo que veo en mi presente, es el pasado de estas galaxias. Bueno, hace 500 años, cuando Magallanes le puso el nombre a las nubes, 500 un poquito más, no estaba esa idea. Entonces, para ellos, primero, que no eran galaxias, eran manchitas blancas que no sabían qué eran,
pero a su vez era todo, el cielo era todo un telón de fondo y no había profundidad para decir que esto está 160.000 años en nuestro pasado. Entonces, una misma porción de la realidad, entre comillas, se interpreta muy diferente respecto de los supuestos que hayamos asumido. Acá tenemos en estas dos imágenes supuestos muy distintos sobre el espacio. La de la izquierda era la, digamos, pre-Aristarco, si se quieren, y en donde había un universo que tenía un punto privilegiado, o sea, no era homogéneo, había direcciones privilegiadas, había estructuras muy particulares, y la foto de la derecha es lo que vemos hoy. El universo es homogéneo en sus propiedades, no hay ningún punto preferencial, no hay direcciones preferenciales, etc. No es lo mismo tener supuestos de un tipo que no tenerlo al interpretar lo que estamos estudiando. Bueno, acá nosotros seguimos acostumbrados a hablar de la línea del tiempo. Otros pueblos, en este caso es una ceremonia mapuche, pero hay pueblos indígenas originarios en todas partes del mundo que la concepción de tiempo no es la newtoniana clásica. El mundo se interpreta bastante distinto si tenemos una concepción de tiempo diferente. Nosotros vivimos en lo cotidiano, en la sociedad actual, vivimos en lo cotidiano, en toda la escolarización, en todo el trabajo cotidiano de la vida de no astrónomos, y hasta los astrónomos en general seguimos trabajando con el tiempo y espacio absoluto de Newton. O sea, salvo excepciones, la linealidad. Y esta foto, si yo le hubiera dado esta foto a la gente que sacaba fotos en el 1890, dirían que el observador había tomado algo porque la foto estaba bastante fea. Porque esta foto antes del 1900 era un error, no se podría interpretar mucho. Hoy lo que estamos diciendo es que es un efecto de lente gravitacional. Muy bien, pero la foto en sí misma es un documento. El ejercicio mental de llevarle esta foto a alguien que no tiene nuestros supuestos, no la podría entender. Y entonces, para ir cerrando, a veces decimos recibimos y somos privilegiados. Bueno, la idea es que no somos privilegiados, solo somos constructores de conocimiento. Y acá hay una cosa que tiene que ver con insisto, que muchas veces hablamos y la forma en que hablamos se nos escapan cosas que no están adecuadas, tanto en lo cotidiano como en la educación, como en el quehacer astronómico. Cuando decimos recibimos información, es como si la recibimos porque somos nosotros los que la recibimos. Y la primera es que los agentes físicos en el universo, luz, partículas, ondas gravitacionales, no están dirigidas hacia nosotros. Están dirigidas para todos, por igual en general. O sea que no somos privilegiados, decir que seríamos privilegiados, que fuéramos privilegiados sería otra forma de antropocentrismo, ¿no? Cualquier observador en el universo debería estar detectando prácticamente lo mismo. Ahora, la segunda es que los agentes físicos no transportan información. La información, el conocimiento, lo construimos nosotros. O sea, a mí no me llega un mensajito diciendo hay sodio en el sol. A mí me llega luz, un agente físico, y nosotros, a través de la historia, en particular de la astronomía de siglos, hemos construido una forma de interpretar que esa luz la provocó átomos de sodio excitados en el Sol. Es decir, otras civilizaciones con los mismos agentes físicos, o quizás otros, ya veremos, quizás que puedan existir, habrán construido conocimiento distinto al nuestro. Y otras civilizaciones, acá remite a extraterrestres, pero otras civilizaciones terrestres de hace 500 años no podían concluir que hay sodio en el Sol del mismo modo que lo concluimos nosotros. Es decir, los agentes físicos no transportan información. Lo que transportan es, digamos, algo que nosotros llamamos energía, pero la información es una construcción de la época. El conocimiento es una construcción, no está dada por hecho, no es previo a nuestra existencia e historia social. O sea, no es que... ¿Estamos? Pues son 40 ya, Bien, más o ya menos. termino. Ya termino. Es decir, no es previo a nuestra existencia.
No es que las cosas, si ustedes miran todo lo que se está presentando en esta reunión, lo que está presentándose, que es por así decir, la cresta del aula en este momento, no es previo a que existieran los instrumentos y la gente que la está presentando. Entonces, las construcciones son históricas y están apoyadas en supuestos, más o menos conscientes, dentro del grupo social de pertenencia, en este caso la comunidad de astronomía, que luego se difunde hacia el resto de la comunidad. Y los supuestos no son ni universales ni eternos. Son convenciones, son asunciones, muchas de ellas implícitas, algunas por consenso, otras por poder. Y de hecho, si uno tiene unos cuantos años, en estas reuniones ha visto que asunciones de hace un tiempo ya no se asumen y aparecen nuevas. Que así funciona la cosa, ¿no? Entonces, nuestro rol como científicos y como educadores es tomar conciencia de cuáles son los supuestos, del proceso por el cual fueron establecidos y de la condición transitoria de los mismos. Es decir, si no tuviéramos eso, la ciencia, no solamente la astronomía, sino la ciencia en general, pero en nuestro caso la astronomía, no tendría libertad ni creatividad y no tendría proyección a futuro, en la educación en especial. Debemos formar a los más jóvenes para ser parte de la concepción actual, de ver el mundo como lo vemos hoy, de tomar las asunciones que hoy consideramos que están firmes y que son valiosas, pero sabemos que van a cambiar. Sabemos que va a cambiar por un montón de razones, porque la historia va a cambiar, porque la gente que se pregunta cosas sobre el universo va a cambiar, porque los métodos que trabajamos van a cambiar, la tecnología va a cambiar. Y en esta presentación hemos ido desde Aristarco hasta el telescopio más importante que quieran ver hoy, y no hay mucha diferencia en este sentido. Los supuestos actuales van a ser modificados, el proceso es inexorable. Entonces, lo que hemos construido es lo que sabemos. La historia que se cuenta sobre el universo es relativa a quiénes y en qué cuenta. Las teorías no son el universo, sino lo que contamos de él. La sumatoria de todos los supuestos que hemos asumido y los métodos con los que trabajamos en consecuencia es lo que nos hace ser hijos de nuestro tiempo, ser astrónomos de esta época, tener una cierta cosmovisión científica. Lo que hemos construido y la forma en que lo manifestamos es lo que sabemos. Acá tienen dos fotos, las reconocerán, están en los extremos de la historia. ¿Seremos capaces de formar a los más jóvenes para que sean conscientes de cómo es que sabemos los astrónomos lo que sabemos? En ambas hay tecnología, en ambas hay interpretación, en ambas hay supuestos, nada más que están separadas, qué sé yo, 40 siglos más o menos. La de la izquierda es una varilla, un Newman, y la de la derecha, la conocen todos, no, es súper nuevita. Bueno, hasta ahí, y ahora podemos charlar un rato. Tenemos como 3 horas. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Muy linda la charla, como siempre, muy amena, muy didáctica. Se entiende, te generan un montón de preguntas y por ahí también generan preguntas en el sentido como a uno no se le ocurrió pensarlo de esa manera o ver las cosas de esa manera, ¿no? Que siempre está bueno también esa vuelta de tuerca de la información, a lo mejor pensarla de otra manera. Así que bueno, te lo agradecemos muchísimo y entonces, como vos bien dijiste, abrimos el espacio para las preguntas. Si quieren levantar la mano o si prefieren escribirlas por el chat, ya sea del Zoom o del YouTube, del canal que estamos transmitiendo, y entonces las vamos a ir leyendo. Acá tenemos una de Federico Sismondi que te pregunta: en todo esto no hemos escuchado acerca de algo importante en la astronomía, la medición del tiempo. ¿Cómo habrían hecho en la antigüedad para ubicar temporalmente dos eventos? Lo dijimos de alguna manera, en el sentido que lo nuevo sobre lo viejo, y eso es una medida del tiempo. Y además, en la última foto, la de la izquierda, es un gnomon, es el precursor de un reloj del sol, y fundamentalmente la medida del tiempo, en realidad, después eso es medio filosófico, pero en realidad el tiempo no se mide, lo que se mide son cambios en el espacio de testigos, y uno asume que lo que está transcurriendo por detrás de esa cosa es el tiempo.
pero yo no tengo medidores reales de tiempo, tengo medidores de cambios en el espacio. Entonces, las agujas de un reloj, los numeritos de un digital o qué sé yo, o la sombra de un Newman, en realidad son cosas en el espacio, la sombra de un Newman, que cambian. Y entonces yo, solo por el espacio, no puedo explicar por qué cambian las cosas. Entonces lo que hemos asumido desde siempre, otra de las asunciones de que porque el mundo funciona así, es que la transformación de lo biológico, de lo espacial, me está indicando que hay algo que hemos llamado tiempo que transcurre. Entonces lo que se ha hecho, para la pregunta de Federico, lo que se hizo desde siempre es elegir objetos testigos. Entonces, vos podés decir, mirá cómo pasa el tiempo viendo a tus pibes crecer. Bien. Mirá cómo pasa el tiempo viendo la sombra cómo transcurre de un objeto. O salió el sol, pasó por cierto lugar, se puso el sol, o las estrellas, o la luna. Son los parámetros, los objetos físicos que cambian en el espacio, que a medida que se van alejando de uno, porque, qué sé yo, mi ritmo biológico me dice, yo tengo percepción de mi tiempo, o tengo percepción del tiempo con mis hijos que crecen. Sí, está bien, pero ¿y qué es lo común? Y bueno, y lo común es la sombra de un árbol en donde estamos todos viviendo. Bueno, ¿y qué más hay común? Y bueno, lo más común para todo el planeta, evidentemente, es lo astronómico. Así que la historia del tiempo es esa, es ver cómo las cosas cambian en el espacio y suponer que lo que ha producido ese cambio es que pasó esa cosa que llamamos tiempo. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, y después hay algunas felicitaciones acá, excelente charla, gracias Néstor, excelente exposición. Y por ahora, acá en el chat del Zoom no estoy viendo ninguna. No sé si Omar o... Sí, Iván, podés preguntar, ahí te habilito. Un segundo que me fijo y te habilito el micrófono. Hay una pregunta, Mónica, de Gonzalo Bifarela, Bueno, ¿querés que desde hacerla el canal mientras? de YouTube, que Dale. pregunta en la última foto, ¿qué es el elemento de la izquierda? Qué bueno que, fíjate cómo no nos preguntan qué es el elemento de la derecha, que tuvo tanta prensa, ¿no? El elemento de la izquierda es una varilla de metal, es un objeto que da sombra. En la historia de la humanidad se le llama gnomon, GN, gnomon, que significa el que indica o el que sabe, una cosa así. Y son los objetos usados como testigos cuya sombra nos permite medir el paso del tiempo. Esa foto es de lo que hacemos nosotros con las escuelas, tanto primarias como secundarias. Construimos una varilla de 1 metro, en la punta tiene una arandela, esa arandela, cuando todo el cuerpo de la varilla produce sombra, proyecta sombra en el piso, como para que la identificación de dónde termina la sombra sea más fácil, vos te fijás en la sombra de la arandela y el puntito de luz que queda en el medio. Ese gnomon tiene 1 metro de largo entre el piso y la arandela, entonces eso nos permite, cuando podemos, nos permite hacer cuentas y relaciones trigonométricas fáciles, porque con 1 metro de cateto los ángulos están relacionados con las tangentes y es más fácil hacer cuentas, ¿no? Pero si no se hacen cuentas no pasa nada. El gnomon de 1 metro es una medida que permite la manipulación de chicos, no es ni muy chiquitito ni es un objeto gigantesco, pero además para las sombras que producen las cosas en la Patagonia, a 1 metro en invierno ya tenés unos cuantos metros de sombra. Entonces más grande sería una cosa de locos, más chiquitito funcionaría en invierno, pero no funciona en verano. Entonces, para que tenga una precisión adecuada para todas las estaciones, el metro de altura es bárbaro. Así que eso es nuestra principal herramienta para nuestro trabajo de enseñanza de la astronomía, es el gnomon. Bueno, buenas noches, Néstor. Muchas gracias Hola, por la Iván. charla, muy interesante. Y muchas cosas lindas para pensar ahí. Y mi pregunta va apuntada justamente a tu parte de educador, ¿no? Yo también doy clases en colegio secundario y quienes estamos en esa tarea siempre estamos en la negociación de cantidad-profundidad, ¿no? Uh -huh. Y algo que, bueno,
mostraron hoy los resultados de ese sondeo que se hizo sobre la educación, en particular en astronomía en Argentina, vimos que no disponemos de mucho tiempo. Quienes disponemos de algo de tiempo, no disponemos de mucho tiempo. ¿Qué es lo que vos recomendarías, o no sé si lo has ensayado, si dar más cantidad o que se entienda más el proceso por el cual se construyeron esos conocimientos? Porque, por ejemplo, todo lo que vos contaste hoy, que lo contaste en una hora, menos de una hora, no se podría dar en un curso de un año en una materia de secundario, ¿no? Para entender cómo se construyó el conocimiento. Si uno quiere dar además todo lo que la currícula te pone ahí, que desde el Big Bang hasta no sé qué, los agujeros negros y cosas raras, termina siendo un cuentito, ¿no? Sí. Bueno, en principio... Dale, dale. Sí, ¿qué reflexión te merece ese compromiso o esa negociación entre cantidad, profundidad en esto de la construcción del conocimiento o la cantidad de conocimiento? Bueno, acá viene, yo siempre hablo de didáctica de la astronomía, ¿no? Porque eso está vinculado no solamente a la enseñanza, qué contenido tengo que enseñar, como si estuviera puesto por Dios ahí en el, no sé qué, en el diseño curricular, pero la otra es la realidad del aula, la realidad del grupo, etc. Y lo que te voy a contestar es muy de mi práctica. Podemos disentir con otros docentes, otros investigadores, no hay ningún problema. Yo prefiero los procesos de construcción de conocimiento y las clases de equivalencia, diríamos, de grandes áreas de conocimiento astronómico antes que la profundidad. O sea, si un pibe sale de la secundaria y sabe mirar la luna y medir una altura de una montaña a 100, porque entendió el método de Galileo, es fantástico, porque el tipo está sintonizando con una persona que no tenía computadoras, que no tenía tecnología, que no tenía un montón de cosas, y rompe con un montón de prejuicios que hay hoy en la escuela. Saber pensar, saber hacerse preguntas, es lo que a mí me interesa en la escuela secundaria. Porque yo no estoy formando astrónomos. O sea, yo estoy formando chicos, cada uno elegirá lo que quiera hacer en su vida, pero yo siempre digo que nosotros como educadores lo que hacemos es brindar elementos para que esos chicos incorporen a sus visiones de mundo elementos de cómo vemos el universo hoy día a partir de la astronomía que hoy manejamos y de la que fue, tanto sea la astronomía, no sé, la precientífica diríamos en algún sentido, o las culturas originarias, eso, todas esas formas son válidas y debemos que los chicos incorporen que no siempre el mundo se vio de esa manera, y que no es cierto que si no tengo matemática y computadora no puedo ver el cielo y no puedo construir conocimiento. Ahí falta mucho aprendizaje de los docentes y de la gente que diseña las cosas, falta mucho conocimiento de historia y de epistemología. O sea, si vos estudiás física, bueno, hay frases de Einstein, frases de los más importantes físicos más modernos que te dicen que nunca nadie arranca escribiendo fórmulas. Las cosas arrancan como Faraday, cambió las reglas de juego de una enorme porción de la vida del mundo. Faraday era un intuitivo, era un experimentador y un tipo súper creativo. Entonces, me parece que eso es lo que para mí, tiene que pasar en la secundaria. Y después mi esfuerzo en la secundaria es unificar los grandes temas, tratar de unificar grandes temas, tratar de tener la claridad de poder, yo creo, a ver, tampoco estoy diciendo exitoso, lo que te digo es la intención que uno tiene. Es, yo en este espacio curricular, en sexto año de la secundaria, que tiene 3 horas cátedra por semana nada más, yo arranco con 2 conceptos que son los fundamentales para mí, para la astrofísica y la astronomía en general, que son luz y gravedad. Alguien me puede decir, pero no trabajas campo electromagnético. Y no, algo tiene que quedar en el camino. Si yo sé luz y gravedad, puedo manejar un montón de cosas de la astrofísica y de todo el resto de la astronomía. Y luego vas barriendo la pequeña escala y la gran escala. Y nosotros terminamos con la discusión sobre la vida y la inteligencia. Si un chico sale a los 18 años de la escuela secundaria y tiene claro
que hay conceptos fundamentales, que son pilares, que el conocimiento se construye parecido a como estamos charlando acá, porque hago muchos ejercicios parecidos a los que hicimos hoy. Y que a su vez el universo es diverso y está armado en estructuras y tiene esa maravilla y a su vez esa complejidad. Listo, después si él es dentista o quiere ser astrónomo, a mí no me interesa eso, porque esa es su elección. Y si entra a la Facultad de Astronomía, yo te aseguro que le va a ir mejor que a mí cuando yo entré a la Facultad de Astronomía. Porque no es la diferencia no la marca cuánta matemática sabes. Porque la matemática te la van a enseñar de cero en la facultad otra vez. Y todos los que voy a la facultad sabés que te pasa por la picadora carne al principio, pero los que encima no sabíamos del cielo, la pasás peor. En cambio, si un chico acostumbra a ver el cielo, que es otra cosa que hacemos, tratar de, en lo posible, ver el cielo real, y luego tenerlo, este tipo de cosas, tenerlas más o menos estructuradas, yo prácticamente no doy fórmulas, no hacemos matemáticas, de ninguna manera, más allá de relaciones geométricas, pero fórmulas no. Por ejemplo, la otra vez me decían, ¿cómo no hace fórmulas? Y todo lo que hay para hacer, sí, pero escúchame, la cosa más sencilla como la definición de magnitudes está basada en logaritmos. Y en la escuela secundaria ya no se ve más logaritmos. Hay, no sé, casos excepcionales, pero logaritmo en los diseños curriculares prácticamente no está. Entonces vos tenés que estar apoyado en una fórmula súper básica de la astronomía, y muchas cosas de astronomía usan logaritmos, siendo que el prerequisito no está. Entonces, esa degradación de lo astronómico, porque no tengo ni la computadora, ni el logaritmo, ni no sé qué, ni el telescopio, ni nada, eso yo prefiero no tenerlo y disfrutar de la admiración y de la maravilla que tiene que los chicos aprendan cosas de la astronomía, que es lo que los astrónomos producen. Para eso están los astrónomos, para producir conocimiento que luego los educadores debemos llevar a toda la gente. Y como tenemos la ventaja nosotros los astrónomos que trabajamos con imágenes, se puede hacer toda la astronomía trabajando seriamente con imágenes, análisis de imágenes, de lo que se te ocurra, y se aprende mucho más que con una mala fórmula en el pizarrón. No sé si te contesto. Si yo fuera diseñador de currículum, está claro que iría para ese lado, ¿no? Lo que pasa es que para eso hay un punto débil, es que para eso el docente que enseña tiene que tener una soltura en la astronomía que no todo el mundo tiene, eso es cierto. Pero bueno. Sí, claro. Gracias, Néstor. Bueno, muchísimas gracias. Acá hay un par más de comentarios. Leandro, muchas gracias. Elvio también, excelente, muchas gracias. Maximiliano, muchísimas gracias. Buenísima la charla, Néstor. Y de acá en YouTube, Sergio Rodríguez nos dice, excelente explicación. Es que él está orgulloso, perdón, de tener un profesor de este nivel. Natalia Roxignoli nos dice, muchas gracias, Néstor, espectacular la charla. No sé si, Omar, hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer ahí en el YouTube. Luis también, muchas gracias, Néstor, muy linda charla. No encuentro más comentarios que los que vos pusiste, Mónica. Bueno, Bueno, yo quiero un comentario más. ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Si ustedes miran, por ejemplo, lo que está pasando en la reunión, en la 63 reunión de la asociación, cuando vos mirás los temas y mirás lo que se dice y mirás los métodos y todo, a mí siempre me produce varias cosas, ¿no? Primero, que un punto medular de la educación, tanto sea en la secundaria como en las carreras de astronomía, es saber hacer preguntas. Es enseñar a formarnos todos en la capacidad de preguntarse. Y por eso esto de no dar por hecho las cosas, o si las damos por hecho, saber que las estamos dando por hecho, no que están ahí inamovibles.
Y entonces, a mí me produce siempre admiración ver los temas que se trabajan, admiración porque hay creatividad, hay esa cosa de preguntar cosas extrañas y de ir por caminos que antes nadie fue, eso es maravilloso. Y mucho trabajo, mucha pasión, mucho tesón, mucha tenacidad de la gente y emoción, ¿no? Hay mucha gente que ama lo que hace y se le nota cuando les pone. Ahora, la cosa es, eso no es diferente a los chicos que están presentando trabajos hoy, a lo que cuando uno estudia un poco de historia de la astronomía pasaba hace 100, 150, 200, 1000 años. Esa característica se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo porque, en particular la astronomía, en otros campos de la ciencia pasa bastante parecido. Pero esto que planteé al principio, del desafío básico que nosotros tenemos, de construir sobre lo que no podemos, es fantástico. Y eh, Santiago les presentaba el otro día, o ayer, ya ni me acuerdo, toda esta reunión tan intensa, el libro que pudimos hacer sobre la historia de Robert Winter, que es un fotógrafo muy importante que tuvo el Observatorio de Córdoba desde 1903 hasta 1940, más o menos, y ahí ves lo mismo, ves mucho tesón, mucha pasión, mucho trabajo, y preguntas y creatividad, y estar en la cresta de la ola, y darse cuenta que si la gente de hoy que están en la reunión se juntara con los de hace 150 años, charlarían sin problemas, salvando el problema de las fotos son distintas, la tecnología es distinta, las computadoras son distintas. Pero el preguntarse, el tesón y el trabajo es parecido. Bueno, en eso tenemos que formar a los jóvenes nosotros. Porque cuando Santiago, si mientras que terminamos la charla, no sé si está David, si podemos poner el link del libro para que ustedes lo puedan bajar, para mostrar ahí cómo está todo presente. Sí, lo estoy poniendo en el YouTube. Bárbaro. Porque si ustedes, una buena señal de esto es, si ustedes se fijan en lo que contó Santiago del museo, y algunos me entenderán, a mí me impresiona mucho que algunas cosas que están en los museos, yo las usé cuando estudiaba en la facultad. Entonces, no me vengan con que las cosas son eternas. Si en la vida de una persona los aparatos que usaste cuando eras más joven ya no se usan más y hasta los ponen en un museo, no me vengan con que las computadoras, las métodos y las técnicas y los telescopios de hoy son para siempre. No, eso no es así. Y le pasó lo mismo a los astrónomos del 1900, les pasó lo mismo a Aristarco y a todos los demás. Entonces, lo que tenemos que formar es para la pregunta, para no dar por hecho las cosas, para animarse a saltar al vacío cuando uno dice, bueno, a ver, entre dos decisiones, ¿cuál es la que tengo que tomar? Y la que más riesgosa sea. ¿Por qué? Y porque si sale mal, se tira rápido, y si sale bien, es realmente una cosa fantástica. Eso es epistemológico y no lo dije yo, ¿eh? Así que, pero lo que voy es que es una forma de testeo de a qué me arriesgo. Si la gente no corre riesgos en la construcción de conocimiento, la cosa se estanca. Entonces tenemos que enseñar a los chicos de la secundaria y a los astrónomos futuros, y a todo el resto también, pero en particular a estas dos poblaciones, a que corran riesgos y se pregunten por lo que habitualmente uno no se pregunta, y permitirse cambiar supuestos, porque nos tendría que dar un poco de vergüenza si decimos que la cosa se estable, siendo que estamos en las presentaciones sabiendo que el 5% del universo es lo que vemos, del otro 95% no sabemos nada. Entonces, ¿cómo no me voy a permitir hacer preguntas raras y arriesgarme? Entonces, bueno, eso te termina de contestar a Iván la pregunta, ¿no? Vale más formar para la pregunta que formar para una cuenta o una fórmula. Sí, con esto que vos decías también me parece que incluso más allá de eso, de que lo que uno sepa del universo puede ser o lo que alcancemos a ver sea solamente el 5% de todo el resto del universo que no entendemos y cada vez se complica más, incluso ese 5% que vemos tampoco lo terminamos de entender, ¿no? Hoy con la charla de Yamila, con las fotos que mostró de Júpiter y todo, me dice, y eso que estábamos dentro de nuestro sistema solar, o sea que tampoco ni siquiera con cosas relativamente cercanas tenemos la explicación de todo, o cierran todas las cosas para intentar explicar algunos de los fenómenos que uno está viendo, ¿no? Sí, pero no creer que porque hoy nos satisface una explicación, eso es la verdad. Mm.
esa es la explicación que hoy nos satisface. Y bueno, el día que no nos satisfaga, o que no les satisfaga a otros, y capaz que a mí sí, y ahí empiezan a aparecer cuestiones de generación y de generaciones de vida de la gente y todo. Pero es bueno, por eso yo siempre defiendo que en particular hay que fortalecer el trabajo sobre que los astrónomos se deben formar en sus carreras de grado y si no lo hicieron de posgrado, tienen que tener historia y epistemología de la astronomía. Porque seguimos pensando algunas cosas, estamos subinterpretando si no tenemos claro cómo fue la historia y cómo es el proceso de construcción. O sea, nos parece que la cosa es permanente y bueno, hay que mirar para atrás. Hay que mirar para atrás y aprender cómo se construye conocimiento. Porque si no, un paper de hace 20 años quizás hoy no corre más. Y cuando lo hiciste estabas re orgulloso y te parecía que tocabas el cielo con las manos y hoy día te sentís mal por decir, ¿cómo pude hacer eso? Y no, la historia no se mira para atrás. Pero es bueno saber cómo se construye el conocimiento. Bueno, eso es lo que tenemos que enseñar en la secundaria y en la facultad de astronomía. Sí. Acá David puso algunos links para el libro que vos estabas comentando, Néstor, el de Sí. la vida de Don Robert Winter, y algunos otros links también sobre... No, sí, es el mismo. Acá en el... Son todos iguales, sí. Todo el mismo. Están Sí. puestos en distintas formas. El libro está hecho por Santiago, por David y por mí, y cuenta la historia de Robert Winter, y lo que pasa es que tiene su historia en que 4 generaciones después hay gente muy importante, varias familias muy importantes acá en Esquel que son nietos y bisnietos de Don Robert, y entonces la historia sale desde Robert viniendo de Inglaterra cuando era joven hasta los bisnietos que están hoy acá en Esquel. Y eso Sí, también acá es importante, cómo las comunidades que formamos en la astronomía se insertan en la sociedad de maneras muy distintas. No es que hay 4 generaciones de astrónomos, porque ese no es el objetivo, pero hay 4 generaciones de gente que surge de esa historia de vida, ¿no? Bárbaro. Mira, acá casualmente Cristina Winter, que es nieta de Robert Winter, te dice muchísimas gracias, Néstor. Estoy sumamente agradecida por rescatar la historia de mi abuelo. Un abrazo grande desde Esquel. Así que bueno, ahí estaba escuchando El libro, atentamente tu charla. ese link ese link del libro es un flip, o sea, se lee como pasando las páginas, como si fuera de papel, pero si ustedes buscan unos 3 puntitos que hay por ahí, se puede descargar el PDF y, como dice Santiago, es totalmente gratuito. Bárbaro, buenísimo entonces. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o tiene algún comentario, aprovechando a Néstor, que lo tenemos por aquí, que siempre está predispuesto. A Elvio dice que ya lo descargó, que muchísimas Bárbaro. gracias, lo va a leer. Buenísimo. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, estaríamos dando por terminada entonces el encuentro de hoy. Agradecerte siempre la buena predisposición y la atención que tenés también para con todos nosotros, Néstor. Y bueno, buenas noches entonces a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos, feliz cumpleaños y ojalá que tengamos muchos más encuentros de estos en el futuro. Sí, ojalá que los próximos ya sean presenciales Presenciales, y no por supuesto. virtuales. Sí, Bueno, un abrazo fuerte, ¿eh? bueno, igualmente para Chao, vos. Vicky, gracias. Chao, Iván. Buenas Chao, noches a Mónica, todos. hasta luego.